En el capítulo 3 de Romanos, Pablo está respondiendo a algunas preguntas que se estaría haciendo un judío. En el verso 1 al 4, la pregunta que se hacía era, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y lo estudiamos la semana pasada. Había una ventaja que tenía la palabra, era el pueblo elegido por Dios, eran los responsables de llevar el mensaje, cosa que no hicieron. En el versículo 5 al 8, Pablo responde a una pregunta universal que el ser humano se hace. ¿Hay alguna excusa para pecar? ¿Me da Dios permiso para pecar? ¿Hay en alguna parte de la Biblia que diga, bueno, peque nomás, no hay problema, Dios es amor, le va a perdonar, no va a haber consecuencias? Muchos de nosotros pensamos quizás de esa manera. En el versículo 9 al 20 vamos a ver, ¿somos pecadores? Se preguntan otros más audaces, más desafiantes. Dicen, yo no creo que soy pecador, yo creo que Dios me ama y además todo el mundo lo hace y este pecado no es tan grave como el otro. Y en el verso 21 al 31 habla, ¿y ahora qué? Después de conocer las respuestas a las tres preguntas anteriores, ¿qué vamos a hacer? Ese es el bosquejo de Romanos capítulo 3. Ahora, volviendo al tema, al versículo 5 al 8, ¿hay excusas para pecar? ¿Dios nos ha dado licencia para pecar? ¿Tenemos toda la libertad de ir por el mundo desbaratando nuestras vidas, la vida de alguien más, con nuestros pecados? La respuesta que Pablo va a dar es en ninguna manera. O sea, la expresión en ninguna manera es no seas estúpido en el original. Entonces, eso es lo que vamos a descifrar esta noche. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos alguna excusa piadosa para pecar? Porque hay gente que dice, bueno, yo mentí, la gente vino a Cristo. Hay un montón de ese tipo de predicadores que van de ciudad en ciudad contando testimonios impresionantes, asombrosos. Yo levanto los muertos, la gente queda sanada, etc. Y la gente viene al Señor. Y ellos están pensando, si yo estoy haciendo todo esto, a pesar de que estoy mintiendo, la gente viene al Señor, ¿creen que eso es justo? A esas cosas va a responder San Pablo, que no podemos usar cosas erróneas para alcanzar a las personas, para predicar del Señor. Entonces, no hay excusa para pecar, no hay excusa para decir que no pudiste resistir a la presión y por eso fallaste, porque algunos dicen, es que la presión fue grande, la gente me presionó, etc. Hay otros que dicen, es que me obligaron a pecar, es que las circunstancias se dieron. Y Pablo va a decir, no, no puedes culpar a las circunstancias, no puedes culpar a la presión. Algunos dicen, cuando menos pensé yo pequé, pero es cuando más lo maquinaste que pecaste. Nunca pecas porque pequé nada más, es que iba por la calle, me gusta una chica y me acosté con ella. Eso no es así. No es que estabas corriendo en la calle y te tropezaste, no es así. El hombre siempre maquina el pecado, prepara el pecado, ha nacido dentro de su concupiscencia, dice Santiago. Entonces es lo que va a decir ahora San Pablo, que no se trata de las cosas que están alrededor nuestras las que nos obligan a pecar o porque hago algo por este pecado alguien me va a bendecir, no. Muchos se excusan en las presiones que enfrentan y que son duras y que son demasiadas, que son constantes. Y la pregunta es, ¿acaso no ha leído 2 de Timoteo 1:7? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, aquellas personas que caemos en el pecado deliberadamente y buscamos excusas y culpamos al uno al otro, dice, son meros cobardes. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, no es que nosotros nos rendimos ante cualquier tentación. El momento mismo que ya te dejaste llamar la atención por la tentación, estás camino al pecado. En 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Con estos versos la pregunta es, ¿hay alguna excusa para pecar? La respuesta es que no. Pero Pablo en Romanos va a ser un poco más directo y más frontal al responder esta pregunta. Primero comienza diciendo que Dios es justo en su carácter. Entonces, no puedes usar ninguna excusa piadosa para decir, bueno, es que pequé y mira cómo mi pecado ha engrandecido a Dios y mira por mi pecado cómo la gracia de Dios se ha manifestado. No se puede vivir de esa manera. Dice el verso 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Aquí está respondiendo, qué injusto que es Dios. Me va a juzgar si porque pequé, mira cuánta gente ha venido al Señor, mi testimonio es increíble. Y él está pensando, bueno, yo por eso digo, a mí no me importan los testimonios de vidas transformadas, está bien, el Señor lo hace. El mejor testimonio es que una persona nunca haya tenido que vivir
en el fango del mundo y decir, he sido fuerte, he sido fiel al Señor siempre. Yo creo que es uno de los mejores testimonios que a veces no se está dando en la iglesia. Porque a veces tenemos nuestros jóvenes que nunca han tenido la experiencia de estar en el mundo, en el alcohol, en las drogas, y viene ahí un tipo que se hace llamar cristiano y que Dios le ha transformado y cuenta que yo fumé, yo maté, y habla acá, y el joven dice, wow, a mí me encantaría tener esa experiencia. Y piensa que esa experiencia es increíble, cuando debería ser lo contrario. Ellos han sido más fuertes que aquel. Ellos han sido más valientes que aquel que está contando, porque han decidido permanecer fieles a Dios desde su juventud. Como Daniel dice, me propuse en mi corazón no ser como los demás, no tener que venir a mostrar mis cicatrices que el mundo me ha causado, sino decir, me he mantenido firme ante Dios a pesar de estar viviendo en Babilonia. Entonces, ¿qué son nuestras injusticias? Nuestras injusticias vienen de la palabra griega que significa adikia, hacer daño. Es la persona que encuentra placer en hacer el mal. Es un ser que despoja sus derechos al hombre y a Dios. Se ha erigido un altar a sí mismo en el centro de todo y de manera que rinde culto a sí mismo, excluyendo a Dios y al hombre. Eso es lo que dicen nuestras injusticias, cuando el hombre ya no toma en cuenta ni a Dios ni a las demás personas. Esta es una de las teorías tontas de algunos seres humanos. Creen que pueden jugar con la gracia de Dios, burlarse de la sangre con la que han sido comprados y decir, Dios me va a perdonar nada más. Es vergonzoso también pensar que tomar el perdón como excusa para seguir pecando. Dice, ya Dios me ha de perdonar nomás, me ha de arrepentir nomás, muerto por uno, muerto por mil. Ese tipo de pensamiento está corriendo dentro de la filosofía cristiana de este siglo y eso es muy peligroso. Y Pablo está diciendo, eso no es posible. Después de todo, si se honra a Dios al juzgar mi pecado, en realidad estoy haciéndole un favor al pecar, dirían algunos. En lugar de juzgarme, Él debería dejarme pecar más para que pudiera ser glorificado más, dirían otros. Y Pablo va a responder a esa pregunta con un no rotundo. Entonces, la pregunta es, ¿hay excusas para pecar? ¿Debo mostrar todo mi pecado de tal manera que el mundo pueda ver cómo Dios me perdona? No. Primero, ¿qué son nuestras injusticias? Es lo peor que existe en el ser humano, en el centro mismo de él, que cuando se exteriorizan, dañan a las demás personas, dañan a la relación con Dios y se daña a él mismo. La otra pregunta que estarían haciendo ¿es Dios injusto? Y mucha gente dice, ¿por qué es injusto Dios? ¿Sí ha escuchado eso? ¡Qué injusto que es Dios! El hombre piensa que Dios es injusto. Y la pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Dios es injusto? En otras palabras, hay veces en que Dios parece parcializarse con individuos despreciables mientras que los inocentes sufren. Desde nuestra perspectiva, parece injusto que Dios permita que un niño contraiga una enfermedad devastadora mientras que un criminal siga vivo. Por eso Pablo dice, hablo como hombre. Y como hombres pensamos que Dios es injusto. ¿Cuándo pensamos que Dios es injusto? Cuando perdemos la casa, decimos, qué injusto que es Dios. La pregunta no debería ser, ¿es injusto Dios?, sino ¿qué hiciste tú para perder tu casa? No pagaste las cuotas, te endeudaste sin saber que ibas a poder pagar, perdiste a tu esposa y dices que injusto es Dios que hizo que yo pierda mi matrimonio. La pregunta debería ser ¿qué hiciste tú para que se pierda el matrimonio? Hay otra gente que dice, qué injusto que perdí el trabajo. No, yo no creo que Dios es injusto. Cuando deberías preguntarte, ¿qué hiciste tú para perder el trabajo? ¿Qué hizo el hombre para que tú perdieras el trabajo? Un estudiante viene y dice, qué injusto que es Dios que hace perder el año. Estudiaste para pasar el año, que es diferente. Y hay mucha gente que vive pensando, Dios es injusto, mira, pobrecito de mí. Y Pablo va a responder a esas preguntas, que Dios no es injusto. Son nuestras acciones, son nuestras decisiones, lo que hacemos cotidianamente, que un día van a darnos resultados. Si las decisiones son sabias, correctas, consultadas a Dios, el resultado será agradable. Pero si las decisiones son hechas basadas en la carne, basadas en las circunstancias, de acuerdo a lo que siento y no lo que creo, probablemente los resultados van a ser fatales. Entonces no podemos decir que Dios es injusto. En Nehemías 9:33 mira lo que dice. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente lo has hecho. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Nehemías? Dice, Señor, tú no eres injusto. Todo lo que nosotros estamos viviendo es consecuencia de nuestro pecado. En el contexto del libro de Nehemías, Israel estaba viviendo en el cautiverio y la ciudad de Jerusalén, el orgullo de los israelitas, estaba en escombros.
Y están pensando, qué injusto que es Dios que nos ha permitido que Nabucodonosor venga, lleve a nuestros príncipes, destruya nuestra ciudad. Pero Nehemías está viendo desde la perspectiva correcta y bíblica. Dice, no, lo que estamos viviendo no es culpa de Dios. Es nuestra culpa. Fueron nuestros pecados, fueron nuestras decisiones, fueron lo incorrecto que hicimos que nos han llevado a estar viviendo estas circunstancias. Entonces, cualquier persona que venga y diga, Dios es injusto, debería preguntarse, ¿qué hice yo para estar viviendo la situación que estoy enfrentando en este momento? Entonces dice, es a causa de su rebelión que se rebelaron contra ti. La pregunta es, la situación difícil que está viviendo es por causa de quién. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios va a juzgar, pero lo hará basado ¿en qué? En la justicia. La pregunta que tengo es, ¿cómo trataría usted a un juez que deje libre a un criminal? ¿Sería ese juez justo? Hay muchos jueces humanos quizás que no juzgan con justicia. Juzgan por conveniencia, juzgan por el dinero que han recibido, juzgan de acuerdo a lo que le puede beneficiar a su familia o a algún otro amigo. Pero Hechos dice que Dios juzgará con justicia. A lo blanco le llamará blanco y a lo negro le llamará negro. Al pecado le llamará pecado. A la obediencia le llamará obediencia. Entonces, la pregunta que se está haciendo todo el mundo ¿es Dios injusto? La verdad es que Dios no es injusto. Israel decidió dar la espalda a Dios. Dios les advirtió y dijo, si ustedes me dan la espalda, si ustedes van tras ídolos, ustedes irán al cautiverio. Si ustedes no obedecen y respetan el Sabbat, van a tener que pagar las consecuencias. 490 años sin respetar el día sábado les llevó 70 años a Babilonia. De eso está hablando Nehemías. Estamos en Babilonia no porque Dios es injusto, sino porque nosotros estamos pagando las consecuencias de no obedecer a un Dios que nos ha dado tanto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo entonces? ¿Es Dios injusto? La respuesta es que no. Verso 7 y 8. ¿Puede el mal producir bien? Es otra pregunta que se hacen. ¿Puede algo malo producir algo bueno? ¿Qué dijo Jesús? ¿Acaso el buen árbol puede dar malos frutos? ¿Acaso el mal árbol puede dar buenos frutos? No. Verso 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y muchas de las personas piensan de esa manera, no, hagamos males para que vengan bienes. Pero en el mundo espiritual, ¿se podrá hacer eso? En mi relación con Dios, bíblicamente se podrá. Hay mucha gente que lo hace. Como le estaba contando, había la historia de un hombre que vivía predicando en los Estados Unidos, en el sur, y tenía una historia fantástica que contaba su testimonio, etc. Pero alguien se puso a investigar su vida y era una mentira. Y mucha gente vino al Señor y se preguntaron, pero ¿y ahora qué va a hacer el Señor? Pero el Señor se ha glorificado, la gente vino a Cristo. El Señor dijo, muchos vendrán ese día en mi nombre diciendo, a muchos predicamos, muchos se sanaron, muchos milagros se hicieron, pero ¿Él qué va a decir? Nunca les conocí. Entonces tenemos que tener cuidado si usamos herramientas incorrectas para hacer algo que es correcto. Aquí cuando dice, pero si por mi mentira, la palabra mentira es hacer trampa, engañar. Es alguien que habla falsamente como hizo la serpiente con Eva cuando la mintió. Hoy en día se han levantado muchos de ellos que dicen, el Señor me dijo que yo diga esto al pueblo, que son mentirosos. Y el pueblo, ¿qué es lo que hace? Escucha, le cree y le sigue. Y ahí de repente ocurre que la gente viene al Señor, se entrega al Señor, se convierte realmente. Pero como dijo alguien, el predicador debería realmente analizar si ha creído lo que está predicando. Si realmente lo ha guardado en su corazón, si ha apropiado de esa verdad, la que está compartiendo con las demás personas. Hagamos males para que vengan bienes. Es como decir algo así. Si la gloria de Dios y su gracia se muestran más en el pecado, pues pequemos con todo para que Él sea glorificado. ¿Se puede imaginar un cristianismo pensando de esa manera? Si Dios es glorificado por nuestros pecados, mañana salgamos a pecar, ¿sí o no? Vamos a matar, vamos a robar, cometemos adulterio, estafemos, ¿sí o no? Sería terrible.
¿Y dónde está que somos la luz? ¿Dónde está que somos la sal? ¿Dónde está que somos el punto de referencia de la piedad, de la justicia? Pero hay gente que piensa de esa manera y Pablo está desbaratando esa forma de pensar. Amigos, es disfuncional pensar que el daño, que el pecado pueda traer beneficio al creyente. ¿Sabes? Sería como decir, si los incendios y la destrucción hacen que los bomberos se conviertan en héroes y usen toda la tecnología y los recursos que tienen, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear más incendios. ¿Y con qué propósito crear los incendios? Para hacer héroes a los bomberos. Pero en el momento que tú estás creando un incendio, estás dejando víctimas, a los que pierden su casa, los que mueren dentro de ella. Y el pecado es igual. Cuando muchos están diciendo, bueno, el pecado glorifica a Dios porque puedo ver su gracia, su amor, su misericordia. Sí puedes ver eso, pero estás dejando en el camino una esposa, hijos, compañeros de trabajo estafados, personas heridas. Entonces, es muy peligroso pensar que viviendo una vida de pecado, Dios puede glorificarse en su gracia y su amor, sí, pero también vas a dejar dañando a mucha gente. Entonces, siempre hay víctimas con el pecado. Cada decisión que tomas errando en el blanco, tú dices, da la gloria a Dios, pero alguien resulta afectado para mal. Entonces, no podemos decir que haciendo algo malo va a producir algo bueno. Se ha de convertir nomás. El matrimonio es bueno, ¿no es cierto? Pero te casas con alguien que no es cristiano, ¿qué pasa? El resultado es terrible. Hay cosas buenas que pueden parecer en el futuro algo malo o que puede producir algo malo cuando no está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es otra pregunta que Pablo está respondiendo en Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que está diciendo entonces, vivamos practicando el pecado de tal manera que el mundo pueda ver el Dios de gracia que tenemos. Pero la Biblia dice en 1 de Juan, el que practica el pecado es del diablo y que no ha conocido a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En ninguna manera. Después dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta ¿es Dios injusto? No, Dios no es injusto. ¿Debemos hacer males para que vengan bienes? En ninguna manera. ¿Debemos pecar deliberadamente para ver la gloria y la gracia de Dios en nuestras vidas y el amor de Dios? No, porque en el camino dejaremos heridos, personas que serán dañadas. Una cosa terrible es querer comerciar con la misericordia de Dios usándola como licencia para pecar. Y la pregunta es, ¿está usted usando y abusando de la gracia de Dios? Hay personas que dicen, ya me divorcié 3 veces y mira, el Señor me ha bendecido. Sigo vivo y hasta estoy sirviendo, voy a la iglesia. Pero la Biblia dice que hay consecuencias, hay hijos, hay corazones rotos, etc. Hay otras personas que dicen, ¿para qué me voy a congregar? Vivo en el tiempo de la gracia, hombre, no moleste, yo puedo ir cuando quiera, vivo en la gracia. Cuando la Biblia claramente dice, no dejen de congregarse. Hay personas que dicen, ¿por qué no fornicar y disfrutar del sexo antes del matrimonio? Igual me voy a casar. Si es bueno. Eso es terrible pensar de esa manera. Y Pablo dice por eso, cuando dice en ninguna manera, la palabra es una estupidez pensar de esa manera. Es comerciar con la misericordia de Dios, es pisotear la sangre de Cristo, es no disfrutar realmente de lo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Qué más? ¿Para qué voy a dar el diezmo si vivo en la gracia? Dice la gente. Cuando la Biblia dice que eso le pertenece a Dios, que es de Él, que es parte de la obra que Él está haciendo aquí en este mundo. Pero muchos de nosotros vivimos pensando de esa manera. Entonces, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, estaban diciendo eso. Mentí, mira cómo la gente ha venido al Señor. Pero vinieron creyendo una mentira. Y la pregunta es, ¿cuántos de ellos serán convertidos realmente? Y hoy en día hay mucha gente que miente, ¿no? Venga al Señor, pare de sufrir, hermano, venga, y nunca va a sufrir. Y pensamos que estamos glorificando a Dios porque tenemos un montón de gente sentados escuchando a un tipo que dice que Dios le ha hablado. Eso es muy peligroso, amigos. Después dice, hagamos males para que vengan bienes. Tampoco podemos hacer esto.
Tito 2:11 define la gracia de Dios y dice, porque mire el poder de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer la gracia de Dios en nuestras vidas? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios nos salva, por gracia somos salvos. Pero ahí no termina la historia de la gracia de Dios. Dice, enseñándonos, o sea, la gracia nos enseña algo. ¿Y qué nos enseña la gracia? Que renunciando, ¿y a qué tenemos que renunciar? ¿Qué significa renunciar? ¿Alguna vez usted ha estado en un trabajo y ha decidido renunciar? ¿Por qué ha renunciado? Porque no le gusta, no le pagan bien, le han maltratado. Ha estado tantos años allí y no ha prosperado, no ha crecido ni profesionalmente ni económicamente. Pero la gracia no solo me salva, sino la gracia dice que me enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Lo que está diciendo es que la gracia de Dios tiene el poder para que yo vaya y presente mi carta de renuncia al pecado y diga, ya no te voy a servir más. Porque antes dice que éramos como esclavos del pecado, que el pecado nos controlaba, nos manipulaba, nos dirigía. El pecado decía hora de pecar, ¿y a dónde iba usted? A pecar. El pecado decía hora de mentir, ¿y usted qué hacía? Mentía. El pecado decía hora de fornicar, usted iba a fornicar. Pero ahora que usted ha venido a Jesús, ha recibido la gracia, dice que nos enseña a renunciar, a decir no, a decir estás fuera de mi vida. Pero muchos de nosotros no estamos pensando en función de eso cuando hablamos de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia dice, ay sí caí yo también, ay sí, pero el Señor es bueno, Dios es amor. Ay sí, el Señor siempre me está perdonando, no hay problema, si el justo cae 70 veces yo me levanto 40, no importa. Pero aquí está hablando Pablo, confrontando y guiándonos a una vida en otro nivel, amigos. Yo le hago una pregunta. ¿Quiere usted vivir en la base de la montaña o en la cima de la montaña espiritual? ¿Sabes? Cuando usted y yo estamos viendo cómo los alpinistas o los escaladores que van a las cimas de las montañas, todos van hasta la base, pero solo ¿cuántos llegan a la cima? Solo unos cuantos. ¿Y sabes por qué llegan a la cima? Porque ellos durante meses han renunciado a un estilo de vida común y corriente en este planeta. Se han abstenido de muchas cosas que los otros lo están disfrutando en cantidades. Pero cuando ellos deciden subir la montaña, ¿sabes lo que ocurre? A medida que van avanzando se van quedando sin aire. Ellos van perdiendo fuerzas. Pero hay algo en su interior que dice que tiene que llegar a la cima. ¿Y sabe lo que es eso? Eso es fe para nosotros. Ese es el poder de la gracia de Dios, de llegar y poner en la cumbre la bandera y decir, lo logré. Y ese tipo de cristianos es que Pablo está diciendo que la iglesia necesita urgente. No podemos tener ese tipo de cristianos que viven comiendo espiritualmente, chatarra espiritual y querer subir a la montaña. En la primera base se van a quedar. Y ahí nos estamos quedando. ¿Por qué? Porque decimos, qué injusto que es Dios que me ha pedido que yo vaya a servir en iglesia. Yo solito estoy haciendo eso. Qué injusto el Señor. Cómo el hermano prospera, yo sigo mal. Qué injusto el Señor. Yo pierdo mi trabajo y el malo está progresando. ¿Ha visto cristianos como esos? Hay muchos, ¿verdad? Hay otros, en cambio, que vivimos esclavos del pecado. Ay, no puedo con este pecado, qué difícil. No se imagina, hermano, cuánto lo he intentado. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, ¿sabe lo que significa espíritu de poder? La capacidad de vencer aquello a lo que vamos a enfrentar. ¿Sabes? Hay una montaña que escalar. Hay una montaña que tenemos que subir. Te vas a quedar sin aire, lo sé. Pero ¿sabes una cosa? Si en tu corazón está llegar a la cima, comenzarás a renunciar a todo aquello que pueda impedir llegarte a la cima, amigo. Y la bandera de Jesús necesita ser puesta en esa cima. Necesitamos salir de la base de la montaña donde todos nos parecemos igual en el mundo. Entonces, Pablo está diciendo, hagamos males para que vengan bienes de ninguna manera. Pero llevemos esto al ámbito práctico, el hagamos males para que vengan bienes. ¿Cuántos de nosotros no hemos mentido para ganar unos centavos más en vendiendo un producto?
haciendo un negocio, comprando algo. Y pensamos, no, buenazo, mentí, pero algo bueno me ocurrió. ¿Y eso creen que es correcto? Eso no es correcto, eso no es justo. Eso no es justo. Entonces, ¿en qué mente enferma puede caber que Dios murió para que tú vivas pecando? Él murió para que seas libre de tu pecado, no para que vivas pecando. El pecado del hombre se basa en su propia rebeldía, no en la gracia de Dios. Nadie podrá jamás echarle la culpa a Dios por su pecado. Y nadie podrá decir, bueno, Dios se ha glorificado en mi pecado. Debería darnos vergüenza hablar de nuestros pecados. Cuando Dios está buscando personas que no se queden en primera base, sino suban más allá de lo que ustedes pueden imaginar. Simplemente porque no has encontrado una chica a tiempo, o no has encontrado un trabajo, o no has podido hacer esto o lo otro, decides hacer algo incorrecto, también es peligroso. Es muy peligroso porque a la larga genera consecuencias. Conclusión de esta noche, amigos. Número 1, la santidad es el resultado inevitable de la conversión verdadera. La santidad es el resultado inevitable de la conversión verdadera. El llegar a la cima es el resultado de que usted y yo hemos tomado en serio a Dios en nuestras decisiones cotidianas, sencillas, como en el trabajo, en mi relación con mi esposa, con mis hijos, caminando por la calle, hablando con alguien. La santidad no es algo que usted se va y se mete en un monasterio y se comienza a golpear la espalda y abrirse cosas en su cuerpo. No, son decisiones diarias. Número 2, la tibieza, la rebeldía, la desobediencia es el resultado de una falsa conversión. Y ese es el miedo que tengo cuando predico de Jesús. Que haya una falsa conversión. ¿Por qué? Porque hay tibieza, hay rebeldía, hay desobediencia. Eso tiene que desaparecer de nuestra forma de pensar. Número 4, la práctica del pecado es el resultado de un conocimiento mediocre de las verdades bíblicas. La práctica del pecado es el conocimiento mediocre que tiene el cristiano de las verdades bíblicas. ¿Qué significa esto? No nos decidimos escudriñar las Escrituras, estudiarlas más profundamente, preguntar a Dios a través de su palabra, ¿qué dice el Señor acerca de este negocito que voy a hacer? ¿Será que le agradará a Él? ¿Será que le glorificará a Él? ¿Será que la gente al hacer esto yo va a realmente venir al Señor y decir, wow, ese Dios que tú tienes es grandioso? Número 4, si tu vida no proyecta la verdad de Dios, es hora de arrepentirte. ¿Qué digo? Si tu vida no proyecta la verdad de Dios, somos sus hijos. ¿A quién nos debemos parecer? Debemos parecernos a nuestro Padre en todos los aspectos. ¿Y usted quiere que sus hijos se parezcan a usted? Dios sí quiere que nosotros parezcamos a Él. Porque Jesucristo en la última cena en Juan, ¿qué es lo que dijo? Porque ejemplos he dado. Lo que yo he hecho, ustedes también vayan y hagan. En el libro de Hechos, cuando de repente Pedro es confrontado por el Sanedrín, dice que las autoridades quedaron sorprendidas porque a pesar que eran personas comunes y corrientes, cuando comenzaron a hablar, cuando comenzaron a disertar acerca de lo que ellos creían, inmediatamente se dieron cuenta que estos hombres habían estado con Jesús. Ahora, ¿la iglesia se estará pareciendo a Jesús? ¿O estaremos, qué injusto que es Dios? Qué frío que hace. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y terminas cayendo ¿en qué? Les voy a decir cuál es el proceso de cómo podemos terminar cayendo en la práctica del pecado y haciendo males esperando que vengan bienes. Comienza con esto. Qué injusto que es Dios conmigo. Ni me ayuda nada. Y cuando dice eso, ¿a dónde vas? Inmediatamente dices, está bien, yo también voy a robar. ¿Qué importa? Yo también voy a mentir. Igual me va a perdonar. ¿Y en dónde has terminado? Haciéndole culpable a Dios, pecando tú, dañando a otra persona y haciendo males, esperando que vengan bienes. Eso es muy peligroso. Y nosotros como cristianos tenemos a Dios de nuestra parte. Y no puedo realmente terminar sin dejarles en su corazón algo. En 2 Timoteo 1:7,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Guárdese, llévese ese versículo a su casa, márquelo en su corazón. No somos cobardes, no solo los cañarejos somos valientes, los cristianos también. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? De cobardía. Pero ¿sabes de qué está hablando aquí? Sino de poder. Está hablando de que nosotros tenemos la capacidad de enfrentar la tentación, vencerla y salir victoriosos. Y ese tipo de cristianos es que Pablo está queriendo que en la iglesia comiencen a levantarse. ¿Y sabe lo que va a ocurrir cuando eso pase? Veremos a mucha gente viniendo al Señor. Y usted ni se dará cuenta por qué. Y el Señor va a decir, es que tú has decidido creer que soy justo. Tú has decidido hacer bien, no mal. Tú has decidido honrarme en todas tus decisiones. Y tú no estás quejándote de por qué el otro prospera, sino tú estás viviendo, como dice la Biblia, aprendiendo a gozarte cualquiera sea tu situación y no diciendo, Señor, qué injusto que eres conmigo. ¿Estamos claros? Entonces pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por esta hermosa noche que nos regalas. Te damos gracias porque tú eres fiel, eres justo. Nos has dado, Señor, la vida, nos has rescatado, nos has redimido, Señor. Y realmente no hay excusa para que nosotros vivamos en pecado o tratando de vivir en el pecado, Señor. Si alguna excusa tenemos es para vivir en santidad, Señor. Hay muchas razones para que nosotros te busquemos, pero hay muy pocas o nada para que te dejemos, Señor. Y queremos que eso quede sembrado en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que podamos ver tu nombre ser glorificado en esta nación por la santidad de tu pueblo, por la valentía de tus hijos, por la integridad de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén.